¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Hay dos palabras que se han demonizado mucho. ¿Cuántas personas están esperando para entrar en el continente europeo? Sobre todo los de izquierda se les ponen los pelos como escarpias. El sistema migratorio que nos trae aquí de forma masiva. Que la solución es dejarles venir todos. Con los efectos llamada, con los taxistas del mar. Se trata de parar. Vamos con esa cosa llamada. El efecto. Efecto llamada. Llamada. El efecto llamada. Efecto llamada. Que España está ejerciendo hace muchos años ya. Bueno, vamos a ver si funciona el efecto llamada, Violeta. ¿A quién podríamos llamar para esta sección? A ver, quien aquí ha hablado de estos temas siempre en las tertulias ha sido Josep Fulet. Bueno, pues vamos a llamarle. Venga. A ver, Kelum, dale un toque. Vamos marcando, a ver si está y nos coge el teléfono, claro. A ver si lo coge. ¿Sí? ¿Josep? Dígame. Sí, soy Javier Crudo. ¿Que vienes a Carne Cruda a hacer un espacio de antirracismo? ¿Cuándo? ¿Ahora mismo? Oh, vale. Voy corriendo. Pero vente con tu amigo. Pero bueno, Josep, ya estás aquí. Ya estoy aquí. Hace chas y aparece a tu lado. Me habéis reclamado y hay que obedecer. Sí que funciona. ¿Cómo corren estos morenos? Sí. Es que de verdad, queremos. Claro. El efecto llamada funciona. Sí, como tienen que salir corriendo claro. Cuando les persigue la policía, pues ya ves. Estamos acostumbrados. Bueno, la realidad es que está aquí para hacerse cargo de nuestro nuevo espacio antirracista. Vamos a presentarle como merece. Sí, Josep Fulet es periodista, investigador y divulgador sobre islamofobia y perfilación racial en medios y organizaciones como Rights International Spain. También es coordinador del proyecto Algo Race, como algoritmo, pero con race, raza, que busca aportar perspectiva antirracista al debate público sobre la IA. Qué bien, qué contentas estamos de que estés aquí. ¿Qué tal tu verano? Yo también, estoy encantado. Mi verano muy corto. Vale, sí. I feel you. Bueno, pero habrás venido con las pilas puestas para trabajar. Con ganas y energía y Sí. también de poner aquí mucho antirracismo. Porque los migrantes no venís aquí a currar, ya lo dice el Chocas, esa lumbrera nacional. Si vienes aquí a delinquir y a tener malos comportamientos, a tu puto país de vuelta. A tomar por culo, tío. Decir esto no es racista, que no os coman la puta cabeza los putos podemitas de mierda. Esto no es fascista, se llama justicia social. No, se llama fascismo y racismo, indigente mental. Josep, ¿qué le dirías? Ostras, que está él para sentar cátedra, ¿no? ¿Qué no le diría más bien? Y a los que escuchábamos en tu careta que dicen que hay un efecto llamada. Tengo una mala noticia para ellos y es que sí. De hecho, soy el ejemplo viviente, ¿no? Aquí estamos. Pues vas a tener que currar mucho porque desgraciadamente tenemos mucho trabajo para ti. Demasiado, pero bueno, veré lo que puedo hacer con ello. Sí, al final se te ha acumulado plancha. El Chocas es solo otro más de los muchos agitadores que este verano se sumó a la persecución de migrantes en Torre Pacheco, en Murcia. Recordemos que durante una semana de julio estallaron disturbios, enfrentamientos y se multiplicaron las agresiones racistas contra la población magrebí local. Todo empezó con la paliza a un vecino de 68 años. La agresión cometida por Isam B, de 19, fue el pretexto de la ultraderecha para tomar la parte por el todo y llamar a una auténtica cacería contra el moro. Y se repitió paso por paso la estrategia ultra que recorre Europa. Delitos supuestamente cometidos por migrantes son usados para justificar agresiones raciales y batidas por color de piel. Las racias o las razzias. Como cuando en 2023 vecinos de Evros, en Grecia, se organizaron para cazar migrantes acusándolos sin pruebas de causar incendios. Al final resulta que el fuego había sido provocado por rayos. O cuando en 2024 en Reino Unido se culpó del asesinato de 3 niñas a un solicitante de asilo y se organizaron cacerías anti-inmigración. Resultó que el asesino era de Gales. Pero el daño ya estaba hecho. Los bulos y la desinformación prendieron la violencia racista en varias ciudades británicas. Disturbios y palizas como las que hemos visto en Torre Pacheco. Porque este ha sido el verano del odio. En Jumilla, Alicante, PP y Vox usaron el uso deportivo de espacios municipales para, en la práctica, prohibir fiestas islámicas en espacios públicos. ¿Que ustedes lo ven como un hilo de marginación? Yo creo que no, porque poner en valor lo nuestro no significa rechazar
lo que no sea identidad nuestra. También se han negado a acoger a los menores migrantes no acompañados que deberían ir por ley a las comunidades donde gobiernan. Abascal ha llamado a hundir el barco de negreros del Open Arms. Justo después de asociar ese barco de rescate con la violación por parte de un menor migrante en Madrid. Un gobierno autócrata, un gobierno censor, ha intentado por todos los medios que hoy no estemos aquí protegiendo el centro de ilegales. Ya le gustaría a la niña violada el sábado que hubiera tenido la misma policía para protegerla. Suceso que ha utilizado para convertir el centro de migrantes de Hortaleza en Madrid en un nuevo Torre Pacheco. Un centro saturado y foco de agresiones. Recordemos que en 2019 arrojaron en su patio una granada que afortunadamente no explotó. Pero el mensaje sí lo hace. En foros como el Telegram de Democracia Nacional se anima a los miembros a convertirse en lobos solitarios y salir a matar migrantes. Por eso hoy hablamos de cómo nace y crece el odio. ¿Quiénes encienden la mecha? ¿Desde qué instituciones y con qué dinero? ¿Y por qué nos hemos acostumbrado a que el odio sea para los veranos? Hola, perdona que interrumpa el programa. Soy Celtia Tabeallo. ¿Me conoces? Si no es así, seguramente es porque todavía no eres ni productor ni productora de Carne Cruda. Yo me encargaría de que pudieras venir aquí a vernos un programa, de solventar cualquier clase de duda con tu donación, subir cuota, renovar lo que quisieras. No sé si sabes que el periodismo libre que se hace en Carne Cruda es posible gracias a la independencia de empresas y gobiernos. Por eso te necesitamos. Es muy fácil hacerte productor. Y este es el momento. Entra en carnecruda.es, haz clic en Hazte Productor y forma parte de nuestra familia. Y si lo prefieres, me escribes a productores@carnecruda.es y ya te ayudo yo a cómo hacerlo. Muchas gracias, te dejamos con el programa. Adiós. Así que, Josep, el verano ha acabado como empezó, con un racismo cada vez más violento, con la población magrebí y musulmana cada vez más en el foco de la ultraderecha, ¿no? Así es, Violeta. Y ojalá fuera como un amor de verano, de esos que tienen principio y final, pero me temo que esto es más serio y llueve sobre mojado. Cuéntanos, ¿cómo has lidiado con todo esto? Bueno, he hecho algo inusual. Y es que en julio los mensajes en redes sociales invitándome a que me pirara a mi país de origen superaban el número habitual. Así que les hice caso y me fui unos días para desconectar. Pero difícil tarea esa porque han pasado muchas cosas antes y después. ¡Destruye tu nación! ¡Esta es nuestra tierra! De hecho, unos días antes de que todos pusiéramos los ojos en Torre Pacheco, la ultraderecha estaba agitando Alcalá de Henares. No es solo que aquí, en lugar de una paliza a un anciano, el pretexto fue la violación a una chica presuntamente cometida por un maliense del centro de migrantes local. Y como en Torre Pacheco, la alcaldesa de la ciudad, también del Partido Popular, no dudó en asociar criminalidad y migración. Sí, pero además, en este caso, tenía el altavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid. En el centro de acogida que ya ha dispuesto el gobierno, ya se han producido varias reyertas graves, incluidas algunas protagonizadas por personas que ya han estado detenidas por la Policía Nacional. Se están investigando agresiones sexuales a algunas mujeres del municipio, según han denunciado. Se producen peleas dentro y fuera del centro. Se ha detectado también Efectivamente, ya en enero, Ayuso vinculó a este centro con migrantes con una agresión sexual y en ese momento tuvo que salir el delegado de Gobierno de Madrid, Francisco Martín, para desmentir los hechos y exigir una rectificación que, oh sorpresa, nunca llegó. Eso nunca llega. Igual que con la violación en Hortaleza a finales de agosto, cada día son menores más agresivos, escribió en un tuit. Y después de escribirlo, esa misma noche, dos encapuchados dieron una brutal paliza a dos menores de ese centro y a un adulto que los acompañaba. La misma Ayuso, que niega la violencia de género porque la considera una ideología contra los hombres, que ha recortado dinero en proyectos de atención a mujeres víctimas de violencia machista, se muestra implacable cuando esta es cometida supuestamente por personas migrantes. Ay, amigo, los dobles raseros. Y en base a estas acusaciones, ahora exige la expulsión de menores migrantes residentes en el centro de acogida de Hortaleza, dependientes de la comunidad, del acusado, antes siquiera de que haya habido un juicio y, de paso, pues de otros 44 que considera que no se integran. Muy proporcionado, muy trumpista eso, ¿eh? Porque el problema al final es que no se integran, ¿no? Bueno, cuando Ayuso marca la agenda del PP y hace suyas proclamas ultraderechistas de expulsión, evita que se hable de la mala gestión de los centros, de la saturación, de la precariedad, de los abusos que se vive dentro,
del centro. De hecho, el centro de Hortaleza está diseñado para 35 ocupantes, pero han llegado a meter un 338% más, como denuncia la delegación de gobierno. Llevamos tiempo señalando las importantes deficiencias en la gestión de los centros de menores que son competencia, como saben, de la Comunidad de Madrid. Porque, Josep, en toda esta narrativa de odio, nada es casual ni improvisado. Lo hemos contado muchas veces en este programa, pero hay que seguir desmontándolo, para eso este espacio. ¿Cómo funcionan los bulos y cuál es el entramado comunicativo ultra que hay detrás? Bueno, vamos por partes. En España, el Observatorio de Racismo y la Xenofobia cuantificó en más de 33.000 los mensajes de odio diarios publicados en redes sociales durante la cacería racista de Torre Pacheco. ¡Qué barbaridad! De ellos, una quinta parte pedía la expulsión directa del país de la población magrebí, a la que se referían el 91% de los mensajes publicados. Una narrativa racista alimentada y difundida evidentemente por partidos políticos ultraderechistas como Vox. Todo aquel que entre a delinquir, a asesinar, a pegar pelizas a nuestros mayores por el mero hecho de ser un mayor y compartirlo como un juego macabro en las redes sociales por parte de bandas de inmigrantes ilegales, se va. Todo aquel que entre de manera ilegal en nuestro país, se va. Todo español tiene el derecho a poder vivir tranquilo en su barrio. Vox cuenta con la ayuda de grandes intoxicadores, ¿no? Tenemos plataformas de desinformación y altavoces de la ultraderecha como EDATV, Alvise, Daniel Esteve Desocupa o Frente Obrero, ¿no? Así como el grupo Deportem, Deportadlos Ahora. Esa, recordemos, es una plataforma europea de extrema derecha que defiende aplicar la reemigración, o sea, la expulsión forzosa de inmigrantes frente a ese supuesto gran reemplazo, la teoría que tiene el fascismo, que estaría sufriendo la población blanca. Sí, de hecho, llegaron a decir en sus mensajes de redes sociales que había que aplicar la justicia directa para reunirlos con Alá, en alusión a esa población mora de Torre Pacheco, convocando y llamando a formar patrullas vecinales. También difundieron carteles creados con IA, donde se observaba a supuestos magrebís apuntados por la mirilla de un rifle. Por estas campañas, el impulsor de Deportem Now, Cristian Lupiáñez, fue detenido y aunque dijo a la jueza que no consideró la repercusión social de lo que estaba haciendo, bueno, fue igual a prisión. Bueno. Y esa formación ultraderechista tiene conexiones con Vox y otras formaciones del estilo en Europa, ¿no? Alternativa por Alemania, FVD en Países Bajos, Reconquista en Francia, Partido Nacional en Irlanda, la Lega en Italia o el Chega en Portugal. Y estas dos últimas forman parte de Patriots, el partido ultraeuropeo presidido por Santiago Abascal. Desde que Sánchez llegó al poder, las violaciones han aumentado un 250%. Palizas a ancianos españoles a manos de ilegales marroquíes por pura diversión. Y los españoles en la calle exigiendo seguridad. Y el ministro de Interior más miserable de la historia de España aparece de repente 15 días después de la violación brutal de la joven de Alcalá de Henares para decir que la culpa de todo esto la tengo yo. Vox tiene la culpa. Vox tiene la culpa. La ultraderecha internacional está elevando el odio a otro nivel de frecuencia, de amplificación, de deshumanización. Lo venimos contando. Ahora lo estamos viendo en cacerías orquestadas por la administración Trump contra personas migrantes en Estados Unidos o en el genocidio sionista apoyado por potencia europea. Pero en España las persecuciones con motivos raciales vienen de antes, de mucho antes, ¿no? Y de eso quiero que hablemos hoy. Martos, el mayor productor del mundo de aceite, con 22.000 habitantes, fue el escenario de un salvaje acto de racismo. 36 casas fueron pasto del fuego. 36 familias de Martos tuvieron que huir apresuradamente de su pueblo al ver cómo en la madrugada del domingo unos 200 convecinos se abalanzaban sobre sus viviendas, las rociaban con gasolina y las incendiaban. Era una venganza colectiva que había partido de una pelea entre un payo y un gitano y, tal vez, de un sentimiento racista demasiado frecuente aún hoy en España. Bueno, acabamos de escuchar lo que ocurrió en el pueblo jinense de Martos hace 40 años contra la población gitana que vivía allí. Así que esto no es nuevo. No, nada nuevo. Sucesos similares a los que ocurrieron hace solo 3 años en Peal de Becerro, también en Jaén, de los que imagino que ni habéis oído hablar. No, pues no, fíjate que yo tengo familia jienense. ¿Y tú tienes familia en Jaén? Pero no había oído hablar de esto. Normal, porque apenas aparece en los medios. Pero este tipo de persecuciones del pueblo gitano las sufre desde hace siglos. De hecho, en 1749 se produjo uno de los grandes intentos sistematizados de aniquilación, conocido como la Gran Redada. Y para ahondar precisamente en las raíces de esta discriminación histórica, he querido traeros a Nicolás Jiménez. Nicolás, crudos días.
Crudos días. Muy crudos, además. Oye, preséntanos, Bueno, Josep. aquí no es muy crudo, aquí se está bastante bien. Bueno, crudo digo por la realidad que nos rodea y que estamos contando. Josep, cuéntanos quién es Nicolás. Sí, Nicolás es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y máster en Investigación Educativa. Es integrante de la asociación Pretendemos Gitanizar el Mundo y coautor junto a Silvia Agüero de los libros Resistencias Gitanas y Anarquismo Gitano. Desde aquí un abrazo muy fuerte a nuestra querida Silvia. Sí, que esperamos ver pronto. Hemos hablado de la narrativa racista que prepara y que acompaña a estos estallidos de violencia racial, también conocidos como pogromos. ¿Qué significa, Nicolás, esta palabra para el pueblo gitano? A ver, un pogromo es un ataque de una masa enfervorecida y de manera indiscriminada. Es un tipo de terrorismo racista, por decirlo de alguna forma. La palabra es de origen ruso y históricamente se ha utilizado para designar las matanzas que de vez en cuando sufría el pueblo judío, a quien se acusaba, como todo el mundo sabe, de la muerte de Jesús y todas estas cosas. Recientemente se ha empezado a utilizar para denominar estos ataques que sufre la población gitana, que consisten en la culpabilización colectiva, pues eso, acusar a todas las familias gitanas de un pueblo por algún acto que ha cometido una única persona. Y entonces los payos reaccionan pues de esta manera violenta: vamos a quemar las casas de los gitanos. ¿Y por qué lo hacen? Pues muy sencillo, porque pueden, porque las autoridades no reaccionan con la suficiente diligencia ni con todo el peso de la ley, porque al final les sale muy barato hacerlo y al final consiguen lo que querían. En el caso de Martos, consiguieron la expulsión de las familias gitanas que no han regresado, y aquello simplemente supuso unas mínimas condenas para 2 de los perpetradores, que yo creo que ni siquiera cumplieron, les condenaron a 3 años. Claro, esto es tremendo, y evidentemente eso lo ven en los pueblos de al lado, como ocurrió entonces en Mancha Real, en Torredonjimeno, etcétera, y lo hacen. El pueblo, la gente dice, bueno, ¿qué queremos? ¿Echar a los gitanos? Por muchas razones, no solo por odio o pues por aprovecharse y que esas casas queden vacías, pues porque esos terrenos les apetecen, instigados por muchas razones. Nicolás, supongo que cuando tú veías lo de Torre Pacheco, o incluso después lo de Jumilla, te resuena todo el tiempo a la historia de tu pueblo, del pueblo gitano. ¿Cómo se va generando ese odio? ¿Cómo va funcionando ese caldo de cultivo? ¿Cómo va creciendo para que estalle después en hechos como los que hemos visto? Pues mira, lo primero es esto que os digo, que se les consiente, que se les permite, que no hay una reacción inmediata. La izquierda no entiende el antirracismo y no reacciona. Y entonces deja que ocupe todo el espacio la derecha. Y contestar a la derecha y darle voz diciendo, mira qué barbaridad ha dicho Abascal o el otro, pues eso son gilipolleces, tonterías, que es precisamente lo que ellos quieren, que les demos lugar, que en los bares, que en las plazas, que en los corrillos de los pueblos se hable de lo que ha dicho, porque no tienen ningún calado. Ahí está su fondo de votos. Si realmente la izquierda plantease una alternativa en condiciones, ganaba, porque sociológicamente hay más gente de izquierda que de derecha. Lo que pasa es que nos tratan de convencer de que la ultraderecha y la derecha, pues, esto es pues un juego de marketing político que no está bien planteado desde la izquierda. Insisto, la izquierda tiene mucha responsabilidad en cómo se consiente que esos discursos acaben convirtiéndose en ataques reales, porque no se combaten. Hay que combatirlo desde el principio, hay que negarse a aceptar esos debates. No. Antes mencionábamos Pel de Becerro, donde ahora mismo la población paya está organizada para impedir que las familias gitanas regresen al pueblo al que pertenecen.
y del que fueron expulsadas sin que las autoridades lo impidieran, ¿no? ¿Hasta qué punto el racismo institucional es cómplice del racismo social y cómo se van retroalimentando en estas dinámicas? Totalmente, vamos a ver, el antigitanismo, al igual que la islamofobia, incluso la xenofobia, tienen un componente institucional tremendo. Los problemas que genera la ley de extranjería hacen que las poblaciones migrantes pues no tengan recursos para defenderse, les convierte en fáciles víctimas porque les desprotege, les deja sin papeles, les hace que tengan que someterse a unas condiciones laborales de abuso, de esclavitud total. Bien, pues lo mismo ocurre con las poblaciones gitanas. Si efectivamente la autoridad hubiese actuado en Peal de Becerro, hubiera impedido que estas familias tuvieran que abandonar sus casas y hubiese obligado a los vecinos, que no tienen ninguna razón, que no hay ninguna ley que les permita expulsar a una familia porque alguien ha tenido la desgracia de que una noche de juerga se ha peleado con alguien y ese otro alguien ha resultado muerto. Pues mira, es una pena, es una desgracia, ese pobre hombre fue víctima, pero ya está, el resto de las familias no tienen ninguna responsabilidad. Y la responsabilidad de quien golpeó o atacó al vigilante de seguridad, pues que la resuelvan los jueces, que para eso están. Entonces, ahí es donde hace falta voluntad política y los políticos no quieren estar en esas porque realmente el problema es que ellos mismos son racistas y la izquierda no se ha depurado de ese racismo antigitano o antimoro. En los libros que habéis escrito Silvia Agüero y tú recuperáis la historia del pueblo gitano y a la luz de esa historia, ¿qué tareas tenemos pendientes con los gitanos en España? Y no sé, también por aportar algo de luz, ¿en qué punto sí hemos avanzado? ¿Cuál ha sido el camino que ha abierto luz en esta vía? Pues mira, las posibles ventanas, luces, puertas que se abren vienen obligadas por el contexto. Estamos en el siglo XXI, estamos en Europa, somos una democracia, por tanto, aquí no pueden haber esas discriminaciones, esas desigualdades. Pero, aún así, el pueblo gitano se ha mantenido constitucionalmente marginado. En España se ha constituido en un Estado social, democrático y de derecho, etcétera, que ha repartido el poder en unos territorios, unas comunidades autónomas, y dentro de ese reparto del poder ha dejado fuera absolutamente de todo al pueblo gitano. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que lo que nos llega son migajas, y entonces nos llegan las migajas de la acción social, y eso pues no sirve para combatir el racismo, porque al racismo, insisto, se le combate con poder y con leyes. No vale el mandato moral de no seas malo, no seas antigitano, no digas, no insultes, no racismes, no, eso no vale. Vale que te castigo, y te castigo con leyes que te prohíban hacer cosas que habitualmente hacen los payos y las payas, pero sobre todo los payos, y que no están bien. Y se aprende también no solo con el palo, también se aprende con el libro. Es decir, hay que educar en el antirracismo y en el antigitanismo. Quizá una buena ocasión sea la conmemoración este año del 600 aniversario de la llegada a la península del pueblo gitano. Y con ello se van a celebrar diversos actos para visibilizar la historia, cultura y contribuciones, reconocer y combatir la discriminación e injusticias históricas sufridas. ¿Qué te parece este reconocimiento, Nicolás? Pues un nuevo engaño de este sedicente gobierno de izquierdas. Vamos, me parece un disparate. Primero que nada, ¿cómo llega un pueblo a España? Vamos a ver. Hubiesen hecho mucho mejor los señores del gobierno, las señoras del gobierno, conmemorando el principio de la persecución, que esta sí se sabe y tiene fechas, que fue el 4 de marzo de 1499, la primera ley antigitana, y desde entonces para acá. Y entonces tratar de corregir eso y corregirlo a base de acciones positivas. Es decir, hay un desfase educativo, hay un desfase, la población gitana
está en los peores niveles de inclusión social. Pues vamos a invertir dinero. La población gitana vive en los peores barrios y no es casual que vivamos en esos barrios. No hemos ido ahí a vivir porque hayamos querido, son consecuencia de políticas urbanísticas que se han llevado a cabo. El desfase académico, el fracaso del sistema educativo con el alumnado gitano no es casual, no es que nuestros hijos e hijas sean más tontos que los de los payos. Nuestros niños son igual de listos que los demás, solo que los atienden personas que están cargadas de prejuicios y que lo único que pretenden es que nuestros niños pues no den guerra, evitar las conductas disruptivas y bueno, al fondo de la clase. Y ya está, y si consigo que lleguen al final del curso, pues vale, se han aprobado como si no. Y esto al final pues genera una bola que es la que tenemos. Entonces, eso no se combate con fuegos de artificio, con poner en la portada de la Feria de Sevilla la rueda de la bandera gitana. Pero es que además este año es un disparate porque no ha llevado acompañado ninguna programación, ni un presupuesto, ni nada. Son actuaciones, ocurrencias, que de repente a un concejal o una concejala se le ocurre, vamos a hacer y hacen. Pero ni siquiera el Ministerio de Cultura ha corregido su racista página web donde dice cosas como que veníamos las tribus gitanas y cosas así. Entonces, ya digo, todo esto es un despropósito. Hacen una política de, bueno, pues tratar de maquillar. Pues contra ese maquillaje y ese despropósito lo que hay que hacer es escuchar a las voces informadas y leer libros que explican la historia del pueblo gitano. Entre ellos los que escribe Nicolás Jiménez con Silvia Agüero. Nicolás, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Otro para vosotros, gracias por dejarnos espacio. Faltaría más. Habla de nosotros. Difunde el programa. Comparte el podcast. Recomienda los vídeos. Sigue nuestras redes. Financia la República. Ayúdanos a crecer. Carne cruda. Amplía tu radio de acción. Eso es, necesitamos ampliar espacio para que quepan voces como la de Nicolás, así que ya sabes, aporta. Lo venimos contando, Torre Pacheco quizá ha sido el más espectacular, pero ni de lejos el único episodio de violencia racista del verano, porque hay que recordar que el 17 de julio el racismo acabó con la vida de un hombre en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Yusef. Se llamaba Abderrahim Akouh, tenía 35 años y murió en Torrejón, como dices, a manos de dos policías fuera de servicio, uno jubilado, que lo redujeron e inmovilizaron alegando que había intentado robarles el móvil. Durante media hora, Abderrahim agonizó mientras le aplicaban una maniobra en el cuello de la que fue poniéndose morado hasta quedar inconsciente, pese a los gritos de los vecinos que pedían que parara. Es un caso, además, veíamos las imágenes, absolutamente parecido al Black Lives Matter, a la muerte en Estados Unidos, o sea que el hombre que fue también aprisionado y asfixiado. Sí, de hecho, según la autopsia, murió de asfixia por compresión torácica y presa cervical. Y no es el único caso reciente de muertes relacionadas con la violencia policial. Buenos días, yo soy Luz Marina Infante, la mamá de Harold Daniel Medina, el joven que falleció en una estación de policía de San Juan, Barcelona. Hoy estuve acá en los juzgados y la estación de policía reclamando por mi hijo. ¿Qué le sucedió? Con lo único que yo salgo con unos papeles que me dicen que es... Escuchamos a Luz Marina Infante, que viajó desde Colombia para recoger el cuerpo de su hijo Harold Medina, hallado sin vida el pasado 25 de agosto en los calaboces de Sant Boi de Llobregat. ¿Y qué se sabe a día de hoy de su muerte? Bueno, poco. Los Mossos dicen que encontraron el cuerpo sin vida en el calabozo, que lo comunicaron al juzgado de guardia y que se abrió una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario. Un suceso muy parecido a la muerte de Mahamedi, de 22 años, nacido en Cataluña, hijo de padres y madres gambianos, en otra comisaría de Barcelona. O lo ocurrido exactamente hace 3 años con otro ciudadano también colombiano, que es Brian Ríos. Bueno, recordemos que su caso puso el foco en la muerte de personas migrantes bajo custodia policial, ¿no? Sí, a raíz de ese caso supimos que 6 de las 8 personas muertas bajo custodia policial entre 2020 y 2022 en Cataluña eran migrantes, un 75%, mientras que solo el 16% de la población en Cataluña es extranjera. Pues nada, quien quiera que entienda los datos. Y, oye, ¿qué podemos decirle? Porque habrá quien piense que esas muertes se producen porque se trata de sujetos muy peligrosos, que ponían en riesgo el orden, la seguridad de los policías, de los agentes y de los ciudadanos.
Bueno, eso dice la derecha y la extrema derecha, pero son demasiadas muertes y en demasiadas ocasiones afectan a ciudadanos indefensos, como ocurrió con Jilin, conocido como Luis, un vecino chino que murió el 16 de agosto en Valencia por disparos de agentes de paisano que se presentaron en su casa. Su muerte ha sido calificada por la comunidad asiática en España como una consecuencia de la xenofobia. Pocas veces se habla de esta forma particular de racismo. Por eso, para analizarlo, he invitado a Aoyan Zhu, creadora y conductora del proyecto cultural Generación Banana, integrante de la Red Diáspora China en España y co-creadora del festival Y Punto, un espacio para impulsar el diálogo entre comunidades diaspóricas centrado en disidencias sexuales y de género. Aoyan, crudos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días o crudos días. Crudos días, por favor, un aplauso para ella. Es que tenemos hoy mucho público, un público maravilloso. Y cada vez que viene alguien en carne y hueso, pues le aplaudimos. Hay que aplaudir, claro. Bueno, además es que Viviana ha venido espléndida. Oye, durante la pandemia pudimos ver cómo los discursos racistas se centraron especialmente en la población china. ¿Qué es la xenofobia y cómo se manifiesta en la sociedad española? A ver, pues según la RAE, la xenofobia es el miedo, los prejuicios o la hostilidad, ¿no?, hacia personas de origen chino o percibidas como tales, ¿no? Y que esto se traduce en qué, o sea, en como inseguridad en las calles, en nuestros negocios, en ataques, ¿sabes?, continuados en las escuelas y tal. Y sobre todo, ¿de dónde viene? ¿De la llegada de más personas de origen chino en los últimos años, las últimas décadas? No, yo creo que la xenofobia tiene como unos antecedentes históricos que se retroceden mucho en el tiempo. De hecho, si tú te vas ya hasta Estados Unidos, una de las primeras leyes que hicieron, si no la primera, en plan como ley racista en torno a términos migratorios, que es el Acta de Exclusión China, fue en el 1400 y pico, ¿sabes? En el que era un tratado en el que se... En plan, lo que estipulaba era la expulsión de todo ciudadano chino de Estados Unidos, ¿no? Entonces, con eso, luego ya también en el Segundo Reich, ¿no? Con Guillermo II, cuando estaban ahí, pues como un pulpo intentando crecer y crear como el reino, ¿no? En plan, y hacer crecer a Alemania, pues inventó este término de el peligro amarillo, ¿no? La peligrosidad amarilla, en el que consideraba pues China y Japón como potencias que amenazaban la seguridad del reino. Y eso, sumado a el darwinismo social, que también es de esa época, pues eso lo que generaba era pues toda esta idea de que lo asiático, lo chino, lo amarillo era peligroso, ¿no? ¿Y en España existe, tú crees, esa sensación de que lo amarillo es peligroso? O sea, tú si te paras luego a analizar los medios de comunicación, las películas, las series, lo que vas a ver es la representación que hay. Esa representación viene de tu propio imaginario. Entonces, ese imaginario donde se construye, ¿sabes? Entonces, lo que podrás ver es que se nos representa como mafiosos, como prostitutas, como personas de bajos recursos, insalubres. Una imagen bastante turbia, sí. Sí. Y de hecho, si también nosotros... Bueno, no sé, perdón, iba a decir, no sé si es pilla por vuestra época, pero cuando yo... Por la mía seguro que no. Yo por la Edad Media donde vivo, igual no nos ha llegado esto, pero tú cuéntame, que estoy deseoso de saber. No, pero me refiero, rollo, en el instituto había como esta cosa de que era guay o era como el pasatiempo ir a robar a los bazares, ¿no? Y creo que es algo que sigue latente aquí. Sí. Y eso también está ligado muy a este prejuicio, a esta xenofobia de esta jerarquía social, ¿no? De esta deshumanización, de vamos a humillarles, vamos a reírnos de ellos, ¿sabes? Incluso un niño menor de edad. Sí, esto lo hemos visto, incluso llamarlo chino a esos bazares de manera despectiva forma parte de esa xenofobia. Josep. Sí, Aoyan, a raíz de la muerte de Jilin, desde Diáspora China lanzasteis un comunicado contra la violencia y el racismo policial. ¿Por qué consideráis que su muerte es un acto más de racismo institucional y nada puntual? Porque existe un patrón, ¿no? O sea, si no es un caso aislado, porque hay más casos igual que han procedido de la misma manera. Si tú te pones a analizar otros tipos de casos en los que ha habido arrestos policiales y ha habido un crimen en que tienen testigos presenciales, el outcome, como se dice, el resultado no ha sido mortal, ¿sabes? Claro. Entonces, ahí podemos ver que existe un patrón de desproporcionalidad en el uso de la fuerza policial, cuando el supuesto criminal o lo que sea es una persona racializada. Y en Diáspora China hacéis otra reflexión que va más allá de la muerte de Jilin.
Las personas racializadas son convertidas automáticamente en una amenaza letal que neutralizar, incluso cuando existen condiciones de vulnerabilidad evidentes, discapacidad, desconocimiento del idioma. En lugar de un uso de la fuerza proporcionada, se recurre a la ejecución directa. ¿Esto por qué ocurre? Pues yo creo que son los sesgos, en plan, todo este imaginario, ¿no?, que seguimos como alimentando, lo que hace es que deshumaniza a las personas y les convierte como en seres que son menos válidos de vida, ¿no? Y por eso pues todo lo que pasó en Torre Pacheco, todo eso, como que parece que hay vidas que no valen la pena tanto y que pueden ser eliminadas, ¿no? Vosotras también habéis dado mucha hincapié al tratamiento mediático del caso. ¿Cómo se le ha dado cobertura y cómo retratan los medios a la comunidad asiática en general y a la población china en particular? Está muy bien esta diferenciación porque, en general, todo lo que viene de Asia lo vemos como si fuera la misma cosa, ¿no? Yeah. Los chinos, los orientales. Pues a ver, con el caso concreto, para mí, mi opinión personal es que el tratamiento sobre todo es que en otro tipo de casos existe una presunción de inocencia. En este caso en el que no existen testigos presenciales aparte de la policía, ¿por qué están blindados de esa manera a su testimonio, ¿sabes? Uh-huh. Cuando es un asesinato, ¿qué vas a decir? Efectivamente, periodista, lo he matado, se me fue la olla. ¿Sabes? Entonces, ahí no existe una presunción de inocencia. Ya se le criminaliza desde el primer momento sin saber qué es lo que ha pasado. ¿Qué hace que la policía...? Además, es un relato incoherente y que los propios periodistas que han ido ahí a intentar recoger información no dicen que es incongruente y que faltan cosas y que no hay transparencia en este proceso, ¿no? ¿Por qué disparas a una persona con en plan movilidad reducida en su casa, vestido de paisano? Uh-huh. ¿Sabes? Y aparte del caso en particular, en general, ¿cuál es la imagen que tú ves de las personas chinas en la televisión? Es que, a ver, con respecto a la comunidad china me parece que hay como una percepción como que para mí es muy contradictoria, porque como que convergen muchas hordas como propagandísticas, ¿no? Por un lado está esta idea de la peligrosidad, de la mala calidad, por todo por esta movida geopolítica y comercial, ¿no? De no darles más dinero para que suba su PIB, no sé qué, no vaya a ser que nos coma China, ¿sabes? El comunismo, en plan la dictadura, tal. Y luego, por otra parte, está pues en esta cosa del darwinismo social, pues esta jerarquía de clases que se nos presenta también como el ciudadano y el migrante modelo, ¿no? Entonces claro, eso lo que también genera es una separación de los propios movimientos antirracistas, ¿no? En el que nos ponen una clase y parece que quizás la comunidad asiática o china no es, en plan, como que no es diana, ¿cómo se dice? De tanta... No es diana de tanto odio. Y eso que estás contando es muy interesante. Lo hablábamos ayer preparando este guión con Andrea Olea, nuestra compañera también, que es como que la xenofobia pone hincapié en muchas contradicciones del racismo en España, ¿no? Porque la comunidad china es un migrante más ideal porque es invisible, porque no molesta, porque no genera ese ruido que se supone. Aquí decimos, no, si no molestan a mí me da igual, pero es que fíjate, son unos delincuentes. Vale, la comunidad china, que en teoría molesta mucho menos, entre comillas estoy haciéndolo, tampoco es nunca el migrante ideal. El racismo existe igual. Y además eso mismo de que no moleste es una cuestión también, es racista. Claro, en plan, todo eso es muy racista. Como no ocupa espacio, como no le veo, pues puede ser, pero en plan, si vives en la clandestinidad, pero no vaya a ser que te pongas a compartir mesa conmigo, ¿sabes? Claro. Y me des tu opinión y me moleste. Por todos lados es muy perverso. Pero los chinos sabéis hablar español. Bueno. Eso te habrá pasado a veces, ¿no? Sí. Todo el rato en el colegio también. Y yo, pero si me conoces desde que empecé en el colegio. Aujan, a mí hay una frase que me suena mucho y seguro que a ti también, que es la de que los chinos no se integran, ¿no? ¿Cuántos prejuicios existen hacia la comunidad de este tipo? Ay, mira, a mí lo de que los chinos son cerrados. Igual los cerrados sois vosotros. ¿Acaso tenéis vosotros un amigo chino? Porque yo tengo muchos amigos españoles. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, de hecho, o sea, porque mucha gente, por ejemplo, cuando me conoce a mí, me dice, ¿qué abierta eres para ser china? Y digo, ¿cómo me suena? Yo creo que soy abierta porque soy china. Porque he tenido que esforzarme más para agradar, claro, para poder pertenecer y que se me acepte en él, ¿sabes? Entonces eso, no creo que sea más cerrada, simplemente que el chino es más difícil. O sea, como que, por ejemplo, otras comunidades como la latinoamericana o así tienen
facilidad en ese aspecto. Bueno, de hecho, por eso te iba a preguntar, porque no es lo mismo los que estáis ya en segunda generación que los que llegaron primeros y venían, de hecho, de haber nacido en China con una dificultad de idioma. Supongo que tus padres o los padres de tus padres han tenido muchas más dificultades. Dan mucho más esa sensación de comunidad cerrada precisamente porque había la barrera del idioma y la barrera cultural. Claro, o sea, yo creo que, por ejemplo, en la generación de mis padres son fenómenos muy distintos. Al final, un contexto como el de mis padres, de migrante primera generación, de un contexto más humilde, vienes aquí para sobrevivir, ¿sabes? Nosotros, pues aún es las segundas generaciones, estamos en esta convergencia de que pues nos estamos borrando a nosotros nos estamos blanqueando completamente. Y no tienen tiempo tampoco, en plan, no tienen tiempo ni recursos para poder generar tejido social en la comunidad, ¿sabes? Bueno, que lo generan de todas formas, pero que no tienen tanto tiempo de ocio. Pero sí que estás viendo que a lo mejor tu generación se integra mucho más en la población española, digamos que se mezcla mucho más lo que pudieran hacer tus padres. No sé qué decirte, o sea, porque al final yo creo que depende también de la zona en la que te hayas criado, o sea... Es que como que el término integración es complicado, ¿sabes? ¿En qué sentido lo dices? Pues que al final, pues sí, que hay muchas personas de origen chino que si tú te blanqueas completamente y adoptas y eres tal cual y dicen, bueno, pero si eres uno de los nuestros, entonces te aceptamos, pero si tú muestras un mínimo de diferencia, igual ya es en plan como el rarito, no sé qué, ya genera más desconfianza, ¿sabes? ¿Tus padres por qué vinieron a España? Pues no lo sé. No, a ver. ¿Les has preguntado? No, a ver, es que tampoco les gusta mucho hablar de esto. Yo creo que, o sea, mi madre... Al final, o sea, mi padre tenía esta idea de el sueño español, fíjate. Yo ahora con mi sueño español estoy pensando, ¿a dónde me voy? La pesadilla española. Sí, entonces, pues tenía esta idea, porque dice como que en su puesto de trabajo, pues veía como que había muchos españoles que venían de fuera y veía que su salario era mucho mayor al suyo. Claro. Y decía, pero si su trabajo es de técnico... Es lo mismo que el mío, o parecido. O incluso de menor especialidad, Anda. ¿por qué necesitan tanto? ¿Por qué tienen tanta diferencia? Y digo, ¿será que en España tienen mucho más dinero? Y vino a España y dijo, pues no había tanta diferencia. Y mi madre, pues porque tenía muchos amigos migrantes, y mi madre en plan empezó como se fue a Latinoamérica, estuvo haciendo ahí ruta tal, y luego entró por Portugal y ya se fue a Barcelona porque conocía gente allí. Oye, y... ¿tú crees que seguimos también desde la izquierda viendo a las personas racializadas nacidas en España como algo externo? Todavía seguimos preguntándole inevitablemente, pero ¿de dónde eres de verdad? A ver, yo creo que voy a ser defensora del demonio. Abogada del diablo. Sí, yo creo que hay como que en cierto modo es normal porque España lleva cerrado. Llevaba cerrado mucho tiempo, ¿sabes? Y digamos que es relativamente reciente en plan... el auge de que haya más diversidad, ¿no? Como que respecto a otros países estamos más atrasados en ese aspecto. La pregunta era... Bueno, que sí, la izquierda sigue cayendo también en el mismo error, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo las personas que como que intentan ser como antirracistas y tal, como que tienen esta cosa de caer en el salvadorismo, de victimizarlos y ponerlos, ¿sabes? De no verlo como un igual, de, voy a ayudarle, ¿sabes? Que no digo que esté mal ayudar, simplemente como que no tener esa visión. Claro, ¿sabes? Es como enemigo o víctima, ¿no? Hay término medio, ¿no? Sí. Te estoy escuchando y pienso que importante es las historias que hay detrás de la migración, ¿no? Más allá de los tópicos y los prejuicios. Bueno, es que además, cuando hablamos con personas que han venido de fuera, siempre hablamos solo de que han venido de fuera. No hablamos de lo que hacen dentro, de cuál es su vida, qué piensan, qué sienten, a dónde van, quiénes son sus amigos. Claro. Es que además se extranjeriza más a los chinos y es un porcentaje altísimo en plan de los autónomos que hay en España, la comunidad china, ¿sabes? Digo, como que ahora mismo el paisaje comercial español... que es todo como de comercios migrantes, ¿sabes? En plan, incluso leí hace poco un artículo que decía, los chinos están conservando la esencia del bar español, porque todo lo demás está gentrificado. Y, ¿sabes? ¿Entendéis? Sí, perfectamente. Yo, de hecho, voy a aprovechar para preguntarte, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Ay, mira, yo qué sé, yo lo que hago. Yo sobrevivir también. Pues me dedico, pues eso, ahora estoy un poco, pues... no sé, o sea, yo soy actriz de doblaje.
y eso me da ingresos de manera muy eventual. Entonces, pues trabajo de lo que puedo y estudié publicidad y relaciones públicas. No ejerzo tampoco, porque todos me piden hablar chino y debería igual empezar a mentir y decir que hablo un estupendo chino. Sí, hay que mentir en el currículum, ya está, lo hemos hecho todo. Bueno, sí. No. Que precisamente lo que quería preguntarte es eso, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene que siempre pongamos el foco en el otro, ¿no? Que son esos otros los que deben adaptarse a nosotros, ¿no? Es un poquito volviendo también a la idea esa de la ejemplaridad, ¿no? Pues hace, yo creo que también que no evolucione el país y la sociedad, ¿no? Al final, si nos damos cuenta, muchas cosas de la cultura española de las que estamos orgullosos vienen de esta convergencia, de esta convivencia de elementos, en plan la paella, la tortilla de patatas. ¿Tú te crees que, sabes? En plan, como que la naranja de Valencia también, como que la naranja viene de China también. Estás yendo a la yugular, Claro, los churros son chinos. ¿Qué dices? Porque Cuidado, que aquí vamos a tener un conflicto diplomático. los churros son chinos, en plan, porque, a ver, ellos hacían porras, entonces... bueno, las porras vale. No, pero como que luego se... Es que la porra está mucho más buena, perdón. Entonces eso, como que la mantilla de Manila también venía de China por el... En plan, que eso. Vendría de Filipinas, ¿no? No, porque era del comercio, en plan, como España tuvo colonia en Filipinas, pues aprovechaban esa ruta comercial, pero realmente los tejidos venían de China. Ajá. Bueno, y lo de Generación Banana es por amarillo por fuera, blanco por dentro, ¿no? Ya por explicarlo todo. Sí, o sea, nada, al final es una cosa como que me decía mi padre, de que be aware, en plan, sé consciente de tu realidad, en plan, estás en tierra de nadie. Y también como que los chinos tienen esta cosa, bueno, tenían de como que ser banana se veía como algo despectivo, ¿no? Porque como ahora están intentando reanimar este auge de nacionalismo, pues hay que ser un true Chinese. Bueno, no es muy true Chinese, sino que es una mezcla de muchas cosas. Uyang, a la que nos ha encantado tener aquí, a la que os recomendamos seguir, igual que también seguir ese proyecto cultural tan maravilloso que es Generación Banana. Ha sido un placerazo. Igual, gracias por invitarme por el espacio. ¡Dale trabajo a esta mujer! ¡Por favor! Bueno, a lo largo de todo el programa estamos viendo muchos ejemplos de cómo el racismo institucional, policial, mediático, social se refuerzan, se retroalimentan, se nutren entre sí, y a donde queremos llegar es ¿qué podemos hacer? Pues como escuchábamos en el audio que habéis puesto, el movimiento antirracista lleva años haciendo una serie de recomendaciones sociales y políticas para, en el menor de los casos, mitigar el racismo. Para empezar, algo fundamental: dejemos de llamar xenofobia cuando estamos hablando de racismo. Esto no hay que hacerlo, ¿no? Claro, no hay que hacerlo. Vale. No es xenofobia, es racismo, chavales. Claro. Sí. La xenofobia es el rechazo que se expresa con el extranjero. O sea, que puede ser un alemán, un inglés, un francés, un turista, ¿no? Y lo que estamos aquí viendo y estamos viendo a lo largo Xenofobia del es llamar gabacho a los franceses. Por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, para entendernos. Y a los turistas, ¿no? Que en cierta medida a veces está legitimado, ¿no? Sí. Pero racismo... Claro, lo que aquí vemos es que se trata de un enfoque racial. Es decir, lo que está motivando el odio y lo que molesta de ese otro es su condición racial. Incluso aunque hayan nacido aquí, sean españoles. No estamos hablando de personas que lo que molesta de ellas es que sean moras, negras, gitanas, sudacas, de hecho, ¿no? Por cierto, una pregunta. ¿Lo de llamarte moro, qué tal? Yo, si me lo llaman colegas como tú, me parece maravilloso. Vale, bien. Que no, que teníamos la duda, porque digo, yo es que se lo... Pues además vemos tu Twitter poniendo ahí postureo moro. Sí, no, me encanta el moro postureo, no abras ese melón. Eso hablamos otro día, venga, continúa, por favor. Sí, no, decía que, de hecho, en Torre Pacheco se hablaba de la caza al moro sin importar que una parte importantísima de la población de Torre Pacheco era española, ¿no? Entonces, por tanto, no es tanto una cuestión administrativa lo que motiva esa violencia, sino que estamos hablando de raza y, por lo tanto, de racismo. Vale, pues lo diremos alto, claro y con todas las letras. ¿Qué más podemos hacer, por ejemplo, en los medios, en un medio como este, para contribuir a erradicar el racismo? Sí, como decía Uyang, ¿no? Reclamar espacios, ¿no? Durante el verano he estado analizando las tertulias mediáticas que han tratado todos estos temas de los que hemos hablado hoy, y resulta que, salvo contadas excepciones, ya fueran medios públicos o privados, eran todo personas blancas hablando de racismo. Tal cual. Omitiendo las voces de las personas afectadas e invisibilizando la diversidad racial que conforma esta sociedad. ¿Eso cómo se llama? ¿White spreading o algo así? White explaining. Totalmente, ¿no? Y
A ver, tengo un mensaje. Queridos medios de comunicación, hay periodistas racializadas. De hecho, en esta casa han pasado varias, Sí. ¿no? Y es fundamental contar con quienes son expertas en la materia y además lo viven a diario. ¿Y a nivel político? Pues muy parecido, ¿no? Esto mismo que comentaba es extrapolable a los diferentes procesos políticos que nos afectan como sociedad. No puede ser que no se cuente con la participación de organizaciones y colectivos antirracistas lideradas por personas migrantes y racializadas, esto es importante, para abordar políticas públicas fundamentales, mientras que el racismo sigue impactando en todos los ámbitos de nuestra vida, como la vivienda, la educación, la sanidad, ¿no? Un paso clave podría ser aprobar de una santa vez la ILP por la regularización que lleva, si no recordamos mal, casi 2 años atascada en el Parlamento. Pues estaría bien, sí. Si hay voluntad política real, antes de que llegue la ultraderecha, por favor. Si pudiera ser. Es el momento para que el Ejecutivo asuma con valentía política una regularización extraordinaria que priorice los derechos y que lo hagan por decreto. Y que no digan que esto no se puede hacer porque ya se hizo en el 86 y en el 91 con Felipe González, en el 96 y en el 2000 con Aznar y en el 2005 con Zapatero. O sea, más de 500.000 de personas yo creo que lo merecen. Pues que se den prisa, porque lo de la ultraderecha y la derecha parece que vienen pidiendo paso. Sí, hay que darse prisa. Y por cierto, lo que tampoco tenemos en España es una ley integral contra el racismo. Claro, y siempre se acaba hablando de delito de odio, ¿no? Sí. No la hay y es un imperativo para el movimiento antirracista, pero lo que sí hay es un borrador. Y ese borrador lo hicieron cientos de organizaciones y colectivos durante el año 2022, pero el gobierno lo guardó en un cajón. ¿Y por qué se necesita una ley específica contra el racismo, más allá del marco general de la actual Ley de Igualdad de Trato? Claro, porque reconoce el racismo, ¿no? El borrador no solo reconoce el racismo estructural e institucional, que es importante, cosa que por sorprendente que nos parezca, sigue sin hacerse, ¿no? También propone todo un marco de acciones para combatirlo desde la prevención y la erradicación hasta la reparación, ¿no? La ley también establece un régimen sancionador, lo que nos decía Nicolás, de infracciones para atajar los delitos de odio y el racismo. Y esa ley no solo la pide el movimiento antirracista. No, para nada, ¿no? También la demandan organismos internacionales como la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea o el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que llevan años tirando de la oreja a España por no combatir el racismo que califican de sistémico. Yo no soy racista, pero en realidad recibe más ayudas que todos los demás. Bueno, como tú crees que no eres racista, pero en el fondo sí lo eres, hemos abierto este espacio que hemos titulado Del blanco también se sale. Porque se puede salir de las drogas, se puede salir del deporte y también se puede salir del racismo. No soy racista, pero... ¿Qué nos recomiendas para salir del blanco? Bueno, pues apuntad porque traigo una agenda cargadita. Venga, dale caña que tenemos poco tiempo. De hecho, mañana mismo, 12 de septiembre a las 7, se presenta en el espacio Conciencia Afro Madres Migrantes, que es el primer libro de la poeta Fátima Saeb, barcelonesa, original de Larache, que escribe sobre la fuerza y la belleza de la migración a través del relato de su madre. Un libro que además está prologado por Desiree Bela Loeb. Conciencia Afro en Madrid. El espacio de Conciencia Afro en Madrid. Exacto, eso es. Vale, lo digo porque hay gente escuchándonos en todas partes del mundo. No seas tú... No, es verdad. Es que tú ahí me has fallado. Madricéntrico ahí total, me has fallado total. Qué horror. Bueno, pues precisamente en el espacio Afro es importante que les sigáis porque ya han sacado las fechas del próximo festival, el más importante de todo el Estado español, Afrocentrado, que será los días 3, y 4 y 5 de octubre. Así que bloquear esas fechas. Venga, reservado. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues si después de escuchar a Nicolás os apetece saber un poquito más sobre la historia del pueblo gitano, estamos de suerte porque el primer fin de semana de octubre regresa al Teatro del Barrio No soy tu gitana, el monólogo teatral de nuestra querida Silvia Agüero, que deconstruye la historia y la imagen pública de las mujeres gitanas. Eso hay que verlo. ¿Y qué más? ¿Qué más? También, como decíamos, y ya la acabamos de tener por aquí, recomiendo mucho el proyecto cultural de Eugene Zu. Bueno, pues le he dicho a Eugene que vuelva a entrar. Pero claro, si vas a hablar de ella, estaría feo dejarla fuera. Porque eso es como hablar de racismo y no hablar con las personas racializadas. Muy bueno. A ver, que me estás fallando. Lo habéis entendido a la perfección. Estamos aprendiendo mucho. Poniendo en práctica, venga. Generación Banana, que trata sobre identidad, antirracismo y salud mental, empezó como podcast y ahora es mucho más, ¿no? Puesto que su creadora lo está llevando a otro nivel para generar espacios físicos de encuentro que impulsen a creadores racializados por medio de eventos, conversatorios, instalación de exposiciones. Buscadla en las redes porque mola mucho. Vale, Eugene, ¿dónde están las redes? @OUYAN _. Ouyang. Sí.
para que se entienda. Esto en TikTok, supongo, ¿no? No sé usar TikTok, Ah, estoy obsoleta. ¿Pero qué me dices? Uy, es Bienvenida a la Edad Media. Igual estás un poquito más cerca de mi... Pero sí, en TikTok está Generación Banana. En Vale. plan, Generación Banana está en TikTok, en Instagram y en YouTube. Ujú. Y en Spotify como Generación Banana. Vale, ¿y Sí. ahí qué estás contando? ¿Y entrevistando a personas racializadas? Sí, pues nada, pues les pregunto sobre su vida y sus traumas. Y y cómo lidiar con ellos, porque me vendría bien también aprender. Haces terapia, en realidad. Literalmente. Oye, pues nada, que te seguimos mucho y que nos ha gustado mucho tenerte por aquí, insisto. No soy racista, Los pero... traumas del sueño español, por cierto. Claro, de la pesadilla española. Bueno, y ponernos serios por último y recordar que el antirracismo no es solo de boquilla, hay que ejercerlo y tenéis una buena oportunidad para hacerlo protestando contra la participación del Estado genocida de Israel en la Vuelta Ciclista. Hoy la Vuelta pasa por Valladolid y el domingo llega a Madrid. Así que salid a su paso y gritad bien fuerte que viva Palestina libre. ¡Viva! ¡Viva! Bueno, te va a encantar esta canción que vamos a poner para despedir el programa. Josep, enorme el estreno, ¿eh? ¿Verdad que Me ha sí? encantado. Hay muchos temas que vamos a tratar contigo. Estamos ya deseosas de... Bueno, avanzar. a ver qué dice el público. Bueno, ¿El público venga, qué dice? el público. El público dice que vamos, Gracias. que vamos. A ver, el público ha venido muy arriba, que viene del verano, con Tampoco, muy buen color. tampoco le hemos puesto un micrófono, porque es No, aplausómetro, pero han dicho aplausómetro. no, pero es claro, efectivamente no, dice no que es verdad. nosotros vamos a intentar que eso rompa el cerebro con el regreso de nuestros programas de la tarde. El lunes volvemos con ellos y nos estrenamos con 2 pedazos de mujeres. Sí, a las 6 de la tarde estarán en este estudio de la República Independiente mucha risa y música para empezar la 12ª temporada, porque pasarán por aquí la actriz y también, por qué no decirlo, símbolo de la izquierda radical, Anabel Alonso, que se estrena en el monólogo con La mujer rota, y la cantante Jimena Amarillo. ¿Qué te parece? Bueno, esto le va a gustar mucho, perdón. Iba a hacer el chiste, digo, Auyang. ¿Chiste? Digo, final racista total. Estás en el límite del abismo del cuchillo de la Bueno, navaja. pero joder, sabéis, efectivamente. Bueno, si queréis vuestras quejas las podéis enviar a productores@carnecruda.com, que también es la misma dirección a la que han escrito estas bellísimas personas que han venido a vernos, y nos hace tanta ilusión que venga gente a vernos que por eso hacemos los lunes por la tarde para los que no podéis hacerlo por las mañanas. Efectivamente, vente a verlo, escribe a productores@carnecruda.com, que es un planazo para la tarde del lunes y así se va animando la rutina. Mira, si tiene una cara mucho más feliz que cuando entraron. Sí. Bueno, venga, ayudarnos a hacer el final, como siempre. Hasta entonces. Salud y república. ¿Y qué, la radio? Muy bien. Igual alguien ha traído un regalo. Que nos encanta que nos traigan regalos. ¿O no? ¿Cómo que no? ¿A que sí? Bueno, que nos encanta, sí. Sí, pero que a lo mejor no han traído. No, hombre, ya, seguramente no han traído. Su presencia es el regalo.